Las manos mágicas te enseñan a resolver un tipo de problema de química. Hoy, ajuste de ecuaciones, método numérico. Hemos hablado en algunas ocasiones ya de las ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas lo que nos dicen es qué compuestos se relacionan con otros para dar nuevos compuestos. Y hemos visto que esas ecuaciones llevan delante de cada compuesto un numerito al que nos hemos referido para decir lo importante que eran los moles. ¿Por qué? Porque ese número indica cuántas moléculas del compuesto A se relacionan con cuántas moléculas del compuesto B, y en esa relación cuántas moléculas se producen del compuesto C, D, E, F, los que haya. Claro, para averiguar esos números necesitaremos seguir algún tipo de método. Hay tres métodos fundamentalmente: el método numérico, el método de las valencias y el método del ion-electrón, que luego se puede dividir en método del ion-electrón en medio ácido o en medio básico, pero el sistema funciona de la misma manera, con alguna diferencia, pero muy pequeña. Vamos a ver cómo podemos calcular esos números básicos para poder empezar cualquier problema relacionado con una reacción química. Es decir, en todo problema que tengamos basado en reacciones químicas, el primer paso será ajustarla, es decir, conocer los números que van delante de cada uno de los compuestos de la reacción. Primero vamos a presentar el método numérico, que consiste en convertir el problema de química de averiguar cuántas moléculas intervienen en el problema, en la reacción, convertirlo en un problema de resolver un sistema de ecuaciones mediante métodos más o menos complicados, bien por despejar directamente, bien por reducción o bien por el método de Gauss, que es el más potente de los que hay. Este sistema genera un sistema de ecuaciones lineales que nosotros deberemos resolver. El método es válido en cualquier caso, pero cuando hay muchos compuestos y muchos tipos de átomos dentro de la ecuación química, entonces el problema matemático se convierte en un problema bastante farragoso y podemos cometer errores en la resolución de las operaciones, teniendo en cuenta lo importante que es ajustar bien la ecuación, porque prácticamente todo el problema está mal si ajustamos mal la ecuación. Este método no se recomienda mucho y se recomienda más el conocimiento de los métodos de la valencia o del ion-electrón. Para aplicar el método, lo primero que haremos será asignar variables, es decir, tenemos una reacción a ajustar, por ejemplo, ácido sulfúrico más hidróxido sódico, que da sulfato de sodio más agua, y asignaremos un numerito delante de cada compuesto. Uno de ellos lo podemos dejar a 1, puesto que las relaciones van a ser numéricas. Esto lo único que nos puede producir es que a lo mejor, pues en este caso B, C o D, pudieran salir en lugar de un número entero, un número pues del tipo 1,5, 1,3, 1,25. En esos casos deberíamos de multiplicar toda la ecuación por 2. ¿Por qué no le ponemos al ácido sulfúrico otra letra, por ejemplo la A? Pues porque al final esto nos complica un poco la resolución del problema. Una variable más hay mucha gente que le produce dificultades porque no vamos a obtener un valor concreto de A, vamos a obtener los valores de B, de C y de D relacionados con el de A. Por lo tanto, al final casi es preferible ponerle un 1 delante y dejar que, si el problema nos da algún elemento con decimales, nosotros multipliquemos con el número todos los términos por el número correcto para que esos decimales desaparezcan, puesto que B, C y D deben de ser números naturales. Bien, a partir de aquí vamos a extraer las ecuaciones. Para cada elemento químico vamos a ver cuántos átomos tenemos en cada uno de los compuestos y vamos a sumarlos. Por ejemplo, vamos a empezar por el hidrógeno, vamos a hacerlo aquí, aunque luego lo escribiremos en la siguiente diapositiva. Para el hidrógeno tenemos 2 átomos de hidrógeno en esta molécula y tenemos B átomos de hidrógeno en esta otra molécula. Por lo tanto, en este lado tenemos 2 más B. En el otro lado, aquí no tenemos ninguno y aquí tenemos 2 veces D por cada. Entonces, al final, 2 más B será 2D. Y aquí es el ejemplo.
Si hacemos lo mismo con el azufre, nos dice que 1 es igual a C, con lo cual en este caso ya vamos a tener unas variables despejadas. Si es el oxígeno, nos va a decir que 4B más 4C es D, y si es el sodio nos va a decir que B es 2C. Y ahora resolveremos el sistema de ecuaciones montado. Entonces, ¿cómo podemos resolverlo? Pues como es un sistema de ecuaciones lineales, podemos utilizarlo por Cramer o por Gauss, o ir resolviendo las ecuaciones pues de un modo un poco más anárquico, porque tengamos ecuaciones muy sencillas que nos permitan despejar cosas. Si estamos en esos en niveles donde estos métodos no se han explicado todavía, Cramer no se explica hasta los 18 años y hasta el segundo de bachillerato, y Gauss, dependiendo de los colegios, se explica en cuarto de la ESO o en primero de bachillerato. Pues podemos elegir una ecuación, despejar una variable cualquiera, sustituir la variable despejada en el resto de ecuaciones y agruparlas, y reiterar el proceso hasta que nos quede un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que podremos resolver por cualquiera de los métodos conocidos ya de igualación, reducción o sustitución. En nuestro caso, una de las ecuaciones ya nos da un resultado como C igual a 1, sustituyo esto en el resto de las ecuaciones, 2 más B igual a 2D, pues esto se queda como está. 4 más B igual a 4 más D, se queda que B es igual que D, y B nos sale 2 al sustituir que C vale 1. Como B es igual a 2, sustituyo B por 2 en las ecuaciones anteriores y me queda 2 más 2 igual a D, luego D igual a 2, y ya está terminado el problema. En este caso, como decimos, nos han salido números enteros. Si salía un número fraccionario, lo que decimos, 1,33, que es un tercio, perdón, 4 tercios, o 1,25, que sería 5 cuartos, o 1,5, que sería 3 medios, pues pondríamos denominador común entre todas las funciones y eso sería el valor resultado del ajuste. En nuestro caso, el ajuste final quedaría el 1 que ya teníamos puesto delante del sulfúrico, B que es 2 va delante del hidróxido de sodio, C que es 1 va delante del sulfato de sodio, y D que es 2 va delante de la molécula de agua. Y con esto habríamos terminado el ajuste. Si tienes alguna duda, mándanosla a la dirección de correo que figura en la pantalla.